Vamos a dejar un separador en Primera de Timoteo capítulo 6 y vamos a continuar con nuestra serie de las finanzas en el matrimonio. Llevamos ya 10 mensajes donde hemos aprendido bastantes cosas bien interesantes. Y hoy vamos a ver un tema que es bien importante porque si no lo entendemos, todo lo que hemos visto podría llegar a no servir de nada. Tú puedes llevar una administración perfecta, buscar a Dios, ser fiel con Dios, ser fiel con tu administración, tener un buen presupuesto, no gastar innecesariamente, no endeudarte. Pero como lo vimos en alguno de los mensajes, pues si no tienes contentamiento, uno de los problemas, además de endeudarte buscando comprar cosas que a lo mejor no necesitas por falta de contentamiento, de tener mala administración, es que puedes llegar a caer en la avaricia. Y la avaricia te puede llevar a tomar decisiones que estén fuera de la voluntad de Dios, que atenten contra el respaldo de Dios y que atenten directamente contra tu familia. Muchos de los mensajes hemos tratado de darles el enfoque al matrimonio, pero son mensajes que yo alguna vez te dije, esto lo pueden escuchar también tus hijos, porque los principios son muy generales y la aplicación de todo esto pues es para todos, ¿no? Sin embargo, es importante que lo escuchemos como matrimonios porque más del 50% de las discusiones en el hogar se originan en temas que tienen que ver con las finanzas. Así que es importante que los dos sepamos como matrimonio qué está bien y qué no, para que en vez de andar discutiendo, pues seamos guiados por el Señor y podamos ponernos de acuerdo. Pero el tema de hoy sí puede llegar a afectar o beneficiar mucho explícitamente al matrimonio. Vamos a ver más adelante por qué. Huye de la avaricia es el tema de esta noche y Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 8 en adelante, dice lo siguiente, Primera de Timoteo 6, versículo 8, así que teniendo sustento, que significa todo lo que necesitamos para sobrevivir, sustento, que es sustentar, pues tú dices, por ejemplo, yo lo sustento, significa que tú le provees de todo lo que esa persona necesita para mantenerse, ¿no? De alimento, de techo, de vestido, y es lo que la Biblia dice, mientras tengas todo lo que necesitas para no morir de hambre y abrigo, para no morir tampoco de frío, dice, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este va a ser el pasaje del cual nos vamos a basar hoy para nuestro mensaje y aclararemos algunas cosas bien interesantes en torno a él. Hay una corriente dentro de la iglesia que conocemos como la teología o el evangelio de la prosperidad, que todos o la mayoría de nosotros pues tenemos bien identificada. El problema de ellos no es el término prosperar o prosperidad, porque la palabra como tal se encuentra en la Biblia, en Tercera de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Sí, es la voluntad de Dios prosperarnos en todo. La Biblia dice acerca de Josué, cuando entra a la tierra de Canaán, en el capítulo 1, antes de entrar, Dios le promete un par de veces que si él lo buscaba y lo tomaba en cuenta, él sería prosperado también, que Dios prosperaría todo lo que él hiciera. Vemos que José prosperó en casa de Potifar y en la cárcel, pero el problema aquí son dos cosas. Uno, ¿qué significa prosperar? Dos, el camino a la prosperidad. Y es aquí donde la teología de la prosperidad se equivoca, porque enseña prosperidad como si fuera ser millonario, cuando explícitamente la palabra significa avanzar, crecer, ir hacia adelante, subir de nivel. Tal vez la vida ni siquiera te va a dar para llegar a ser millonario. Yo estoy totalmente de acuerdo y creo firmemente que si viviéramos como Matusalén, 900 y cacho de años, 800 y cacho de años como en la antigüedad, pues con la dirección de Dios y con la bendición de Dios llegaría un punto en el que efectivamente la mayoría llegaríamos a ser probablemente millonarios, porque primero aprenderíamos, como lo hemos aprendido, a salir de deudas, a no endeudarnos, luego lo que veremos en las siguientes clases, el ahorro, tomar buenas decisiones, que eventualmente después de 500 años te llevarían pues a tener muchos recursos, ¿verdad? Ya aprendiste y la prueba y error te llevaría a ser prosperado, pero aunque así fuera posible esto, pues a lo mejor
de aquí a que Cristo venga por nosotros o muramos, en el mejor de los casos llegamos a liquidar todas nuestras deudas, ¿no? A lo mejor no llegas a ser millonario, no porque el Señor esté directamente en contra de esto, porque no necesariamente está mal, sino porque puede que ni siquiera pues el tiempo de vida te dé. Pero prosperar significa avanzar, entonces se trata de que no te quedes donde tú estás, de que tú puedas crecer en todas las áreas de tu vida, como José aún en la cárcel fue prosperado, en lo más alto o en lo más bajo, que nosotros podamos crecer, que se vea el respaldo de Dios en nuestras vidas, en lo que hacemos. El Evangelio de la Prosperidad enseña pues que nadie puede padecer necesidad, y esto no es bíblico. En la Biblia vemos a grandes hombres de Dios como Pablo que llegaron a padecer necesidad porque a través de ello Dios obró su propósito en ellos. Y además el camino que ellos enseñan pues es incorrecto, ¿no? Es básicamente manda tu ofrenda a un ministerio para que ore por ti y Dios te bendiga. Y no enseñan todo lo que hemos visto en esta serie que es necesario para poder prosperar. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa. Ellos no les interesa si tú ahorras o no, si te endeudas o no, lo que quieren es que les des tu dinero, y los que terminan prosperando son solamente ellos. Entonces hoy es el mensaje número 11 y creo que ni he mencionado la palabra diezmo u ofrenda en todos los temas. Hemos visto lecciones que tienen que ver con otras áreas que no son tan conocidas dentro de la iglesia. Y tenemos por otra parte a las personas que se autodenominan, muchas de ellas lo son, otras solamente cargan la bandera, pero no lo son, personas de sana doctrina. Y ellos tienen la característica de que comúnmente pues se la pasan hablando mal de los que predican el Evangelio de la Prosperidad. Yo estoy de acuerdo en que no es correcta la teología de la prosperidad como la predican, pero no estoy de acuerdo en que una persona se la pase hablando de otra cosa y que no abarque las otras áreas. Y no estoy de acuerdo en un error en el que han caído los otros maestros de la palabra, y es que por enfocarse tanto en señalar lo que está mal, no se predica la solución. Entonces tanto nos las pasamos hablando de que, o se la pasan mucho hablando de que estos mira lo que hacen y cómo hacen y dicen y defraudan, etcétera, que no se está predicando cómo no caer en esto. Y es como que un especialista en oncología va a un seminario de cáncer y todo el seminario habla de lo grave que es el cáncer y el daño y cuánta gente muere, etcétera, y nunca dio ni un minuto de su conferencia cómo poderlo prevenir, cómo evitarlo, cómo disminuir la probabilidad de adquirirlo, cuáles son los tipos de tratamientos que hay, etcétera. ¿Me explico? Entonces, esto ha pasado en la iglesia. La iglesia navega en dos extremos, y unos son extremos en hacer las cosas mal, otros en criticar a los que las hacen mal, y mientras tanto pues no conocemos muchos la solución porque no se predica de la solución para no caer en el error de la teología del Evangelio de la Prosperidad. Y es la intención de este mensaje poder analizar las vidas de algunos hombres que se llegaron a corromper por avaricia, mostrándonos que todos nosotros estamos expuestos al mismo peligro, ver cómo llegaron ahí, cómo podemos evitarlo y cómo podemos salir. No únicamente hablar de lo peligrosa que es la avaricia, que también lo haremos, sino también poder analizar cómo podemos salir de ella. Porque comúnmente los temas de la avaricia, pues ¿de qué tratan? De esto, ¿no? Lo peligrosa que es, lo dañina que es, etcétera. Pero la Biblia nos dice claramente cómo lo podemos evitar, y esta es mi prioridad del día de hoy. Vamos a ver primero dos verdades que nos enseña Timoteo y luego tres ejemplos de hombres que se corrompieron, cómo, por qué, cómo eso aplica a nuestras vidas y cómo podemos evitar caer en el mismo error. En primer lugar, le dice Pablo a Timoteo que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse, que como hemos explicado anteriormente habla de acumular sin sentido ni razón. No está mal que tú ahorres cuando tienes un propósito, como José, que ahorró por una visión que Dios le dio. Cuando tú en comunión con tu esposa y con Dios han platicado y han orado y están de acuerdo en que van a ahorrar para que el día de mañana puedan pagar más fácilmente los estudios de sus hijos, o se quieren ir de viaje a fin de año, o quieren cambiar el auto, algún propósito que tengan en común. Pero cuando la gente quiere guardar y guardar y guardar y guardar nada más para sentirse más segura, dice que terminan cayendo en tentación y en lazo, o sea, el dinero los controla, como lo veremos, y la gente empieza a caer en codicias necias y dañosas. O sea, hay anhelos que a lo mejor tú tienes que son lícitos, que son válidos. Si tienes una familia de 4 hijos o 5 hijos y van todos en un auto donde apenas caben 4 personas,
pues bueno, no es una codicia necia que tú anheles, Señor, yo quisiera un auto un poco más cómodo para mi familia, ¿verdad? Pero hay codicias que, pues la verdad son necias, que dices, ok, si puedes, si quieres, si lo vas a disfrutar, qué bueno, pero si no, como lo vimos anteriormente, endeudarte, pagar eso que ni puedes solamente para apantallar a los demás, hay cosas que son ya necedad. Y la Biblia dice que cuando no tenemos contentamiento y queremos acumular, en eso caemos, en codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, y subraya esto, dice, se extraviaron de la fe, se extraviaron, se perdieron, o sea que eso nos enseña que era gente que andaba en el buen camino, que buscaba a Dios, que amaba a Dios y que de repente se perdió. ¿Y cuánta gente no conocemos así? Que le empezó a ir bien y se perdió, o que le empezó a ir mal y también se perdió. Ambas características tienen que ver con la avaricia. No solamente los ricos son avaros. ¿Puede un rico perderse por su avaricia o puede un pobre perderse por su avaricia? El rico porque quiere más y codicia más y pone toda su esperanza en el dinero, y el pobre porque es tan avaro que ama tanto lo que no tiene, que al no tenerlo se enoja con Dios y se aparta de Dios. ¿Cuántos matrimonios no pudieran encajar en esta descripción? Habla de personas que se desviaron de la fe por el amor al dinero. Y como matrimonio podemos empezar bien y terminar perdidos. ¿Por qué? Por la avaricia. ¿Qué prometimos viéndonos a los ojos, sonriendo frente a nuestros testigos y a Dios y al pastor o al juez civil? El hombre trabajar y esforzarse para proveer a su esposa lo que ella necesitara, y ella apoyarle y estar con él en las buenas y en las malas, según que hasta que la muerte los separe. Yo de broma en cada ceremonia de boda que ministro, cuando la novia dice, y en las buenas y en las malas, y en los tiempos buenos y en los tiempos difíciles, le digo al varón, le digo, mira, te voy a dar un consejo. Guarda esto en alguna memoria en tu celular, tráelo contigo en tu cartera, porque nunca sabes qué día en el centro comercial lo puedas llegar a necesitar. Realmente, cuando nos casamos, la mayoría empezamos sin avaricia porque teníamos contentamiento. Comenzamos a ver que el problema de la avaricia es la falta de contentamiento, que entonces creemos que tener y poseer esto, aquello y el otro nos hará felices, y empezamos entonces a perdernos, a desviarnos, a cometer un montón de errores que hemos estudiado anteriormente: compras innecesarias, gastar de más, vivir por encima de nuestro presupuesto, no tener la capacidad de gastar menos cuando hay tiempos complicados. ¿Por qué? Porque no tenemos contentamiento. Y como matrimonio, queridos amigos y hermanos, podemos perdernos cuando dejamos de ser felices, cuando dejamos de tener a Dios en medio, y entonces nuestro matrimonio se convierte en un matrimonio superficial. Tenemos un montón de matrimonios que se pelean y se terminan divorciando por cuestiones económicas. Esposas que le exigen al marido más de lo que puede dar, o esposos frustrados porque no pueden dar todo lo que querían dar y se empiezan a perder. Te puedes perder de muchas formas. Hombres que se pierden porque empiezan a ganar y es tanto trabajo, 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 dinero, 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 y los hijos sí, que traiga más, que nadie pone orden en casa. Que la mujer nunca habla con el marido: oye, espérame, lo que más yo necesito no es las joyas y los zapatos y los vestidos, que ya sé que le brillan los ojos a las mujeres y dicen, no, sí, yo lo necesito, todo eso, ¿verdad? Pero si traer todo eso significa que no vas a traer tu presencia a casa, entonces la respuesta es no. Como hace poco les predicaba, no estoy hablando de mediocridad, de conformismo, no, lucha por crecer, pero jamás a costa de sacrificar ni tiempo de calidad, uno, ni dos, tiempo con tus seres más queridos. No vas a sacrificar tu calidad de vida ni tu tiempo con tus más queridos por prosperar, porque eso no es prosperar, eso es ir hacia atrás. Como matrimonio nos podemos perder en de repente estar los dos trabajando como locos, y me han tocado también así bastantes consejerías en las que de repente la relación se enfrió, se separaron, se volvieron dos extraños que me cuentan, Jessy, pues nos veíamos para los buenos días, las buenas noches, todo el día era trabajando los dos, los hijos con las nanas, y es bien triste. Ves a muchas familias de viaje, adineradas y gente que tiene mucho dinero, pero ¿quién cuida a los niños? Las nanas. Y todavía algunos dicen, no, yo quiero tener mucho dinero para poder tener muchos hijos, porque entonces tendré nanas que les paguen. Y oye, que si
si yo tuviera mucho dinero y pudiera mantener a muchos hijos, lo último que pensaría es en 1,000,000 de nanas para que los cuiden mientras yo hago no sé qué rayos. Porque esto no es correcto, esta no es la voluntad de Dios, esto no es prosperar. Y el día de mañana los hijos perdidos, los padres totalmente desconocidos ante ellos, y todo el dinero que ganaron se dan cuenta que jamás compró una relación con ellos, ni la felicidad en su familia. Entonces tienes ahora adolescentes deprimidos porque tienen todo, y tecnología y aparatos y autos, pero no tienen a sus padres. Carecen de un sentido de identidad, porque aquí no tienes que ser cristiano para reconocerlo, creyente o no creyente, estudiosos de la Biblia o estudiosos de la conducta humana, estamos de acuerdo en algo, y es lo importante que es la figura de papá y también de mamá para la identidad de los pequeños cuando sean grandes, para que ellos no se nos pierdan. Y tenemos a matrimonios que de repente se pierden y se nos olvidaron nuestros orígenes. Cuando te casaste, a lo mejor tenías un colchón y con eso eras feliz. Cuando mi esposa y yo nos casamos, no teníamos un solo peso ahorrado, y actualmente tampoco. Y de repente nos empezamos a perder. Cuando nos casamos, lo único que queríamos era estar juntos, y lo único que queríamos era un techo digno y alimento digno y vestido digno, y decir, simplemente tener lo que aquí dice la Biblia: para vivir, techo, vestido, alimento, lo que Jesús prometió que nunca nos va a faltar, y estar juntos hasta que la muerte nos separe. Y hay matrimonios que se las vieron negras, que pasaron tiempos complicados, pero estuvieron unidos, que incluso forjaron algunos de ellos sus riquezas a través del trabajo unidos, y de repente te preguntas, ¿qué pasó? Que ahora tienen 10, 100, 1000 veces más que antes, pero perdieron el contentamiento, y cualquier crisis los sacude. Están separados, están perdidos, están mentalmente pensando en tantas cosas ya tan vanas, y su relación completamente perdida. Ojo, no importa qué tan espiritual seas, qué tan bien hayas empezado en tu matrimonio, el amor al dinero te puede desviar del camino original, del camino correcto. Está hablando aquí de gente que era honesta, como Balaam, que se extravió de la fe, como Lucifer, como muchos, por avaricia. Y si le pasó a todos ellos, ¿quién nos garantiza que no nos puede pasar a nosotros? Ahora quiero que hagas una pausa de 1 minuto y reflexiones un poco cómo era financieramente hablando tu situación cuando te casaste. Y pregúntate, ¿eran felices? Y a lo mejor hoy tienes más bendición que antes, pero no eres feliz, o no eres tan feliz como antes. ¿Qué pasó? Y no lo digo para que te atormentes toda la noche y digas, sí es cierto, voy a entrar por la ventana o algo por el estilo. Es simplemente para que te des cuenta que lo que necesitas para ser feliz ya lo tienes, porque siempre lo has tenido, porque en tu matrimonio he estado presente, y probablemente defiendan mi versión y atestiguen a mi favor las fotos de tu boda. Llégalas a ver al rato a tu casa y ve cuán feliz eras. Y a lo mejor no tenías nada, pero estaban ustedes unidos. Y si estaban en Cristo, la unión era mucho más fuerte, la felicidad mucho más fuerte. Y de repente, ¿qué pasó en el camino? Lo vamos a ver más adelante, que se perdió el contentamiento y nos perdimos. Y creemos que necesitamos realmente de tantas cosas para ser felices, y empezamos a sacrificar lo más importante por todo lo demás. De una u otra forma tenemos que reconocer que nos llegamos a extraviar. Yo tengo que reconocer que aprendí con la serie de la intimidad matrimonial que estaba siendo muy avaro, en el sentido de que no estaba invirtiendo lo suficiente en tiempo de calidad con mi esposa para nosotros, so pretexto de que no hay en el presupuesto, de que hay otras prioridades, los dos de acuerdo. Y en la serie lo que yo enseño primeramente lo recibo. Hay veces que Dios me descalabra primero a mí y digo, híjole Señor, ahora para que vean lo que se siente, pues ahí les va también a ellos, ¿verdad? Hay veces que me emociono yo y digo que se emocionen conmigo, y en verdad aprendí que es importante que, de acuerdo a las posibilidades de cada quien, pero que hagamos un esfuerzo extra.
Y hoy te puedo decir que tenemos muchas cosas que tenemos que cubrir, pero que aún así buscamos de repente darnos nuestros espacios y que digo, quién sabe cómo va a cubrir esto, pero es, como te lo he dicho, no gastar, sino invertir en el matrimonio. Y hay matrimonios que de repente, porque no hay, porque primero hay que pagar la casa y el coche y los niños, etcétera, etcétera, tienen años que no se van, pero ni a remar a Lerma. Entonces, invierte en tu matrimonio. No, que no alcanza, no, es que has gastado en otras cosas. O me estás diciendo que un pedazo de lámina con 4 ruedas es más importante que tu matrimonio, que varillas con ladrillo y cemento se importan más, porque esta es la vida de muchos, 20, 25 años, y entiendo que no somos descendientes de Macpato y muchos estamos pagando una hipoteca y tal vez cuando Cristo venga la seguiremos pagando. Ojalá que venga antes por nosotros para que el banco desgraciado vea quién se la sigue pagando, ¿verdad? Ahí está tu casa. Lo entiendo perfectamente, pero por eso te dije en el mensaje del presupuesto, tiene que haber ciertos límites para que no te asfixien, porque muchos lo que hacen es vivir los siguientes 20 años para pagar el techo bajo el que viven, que ya ni disfrutan, porque todo el tiempo están estresados para poderlo pagar. Y por eso vimos en el tema del presupuesto, si estás excedido, la recomendación de los expertos es mejor véndela y liquida y con la diferencia compra algo aunque cueste menos, que es un poco más sencillo, puedes seguir pagando la diferencia, pero que sea menos, pero que te quede una parte para que tú disfrutes. ¿De qué sirve que ya tengo esto, aquello y el otro y no te alcanza para ti? Esto no es correcto. Estas son diferentes formas de desviarnos, de perdernos. Ahora, la segunda aclaración es que el problema no es el dinero en sí mismo. Mucha gente sataniza, no, es que el dinero es del diablo. Y yo cuando escucho esto le digo, sí, tienes razón, dámelo a mí para que yo lo santifique todo. Es más, hasta te regreso a ti el diezmo de lo que ya santificado, ¿verdad? No, el dinero en sí mismo no es del diablo. La Biblia dice en Ageo 2:8 que Dios es el dueño del oro y de la plata. Y si la riqueza en sí misma fuera pecaminosa, las calles en el cielo serían de tierra, y yo he leído que son de oro, y las paredes de piedras preciosas. El problema que describe Pablo a Timoteo no es el dinero, es el amor al dinero, que no lo había cuando nos casamos. Había amor hacia nosotros nada más. Y por eso a lo mejor te gastaste todos tus ahorros en la boda. Y no sé si alguna vez has meditado en el esfuerzo que hicieron para poder estar juntos, en lo que sacrificaron para poder estar juntos. La mayoría invertimos ahí nuestros ahorros de mucho tiempo. Te deshiciste tal vez de algunos bienes, ayunaste y lloraste durante algunos meses previo a la boda. Yo me acuerdo que meses antes de casarnos no salíamos a ningún lado y era todo estar en casa porque todo era para guardarlo, porque queríamos estar juntos. Te esforzaste grandemente y de repente, ¿qué pasó? Perdimos el contentamiento, nos desviamos del camino. Había un amor entre ustedes, un amor probablemente si conocías de Cristo hacia Dios, que era suficiente, y no te diste cuenta que lo reemplazaste ahora por el amor al dinero. Y el amor al dinero te ha comprado en los últimos años muchas cosas, y tal vez vives en un lugar mejor, manejas un auto mejor, vives vistiendo ropa mejor, pero no eres más feliz que antes. No por el dinero, sino porque comenzaste a amarlo. Y por eso veremos al final cómo lo puedo evitar. Ahora, ejemplos de personas que se desviaron y cómo tú y yo podemos pasar por lo mismo. Saúl, todos lo conocemos como el desgraciado que traicionó a David, que ¿cuál es el término? Que lo quiso matar, lo persiguió, etcétera. Pero si tú lees al principio de él, era un hombre recto, aparentemente con un buen corazón, pero se corrompió por amor al poder. No pudo escuchar que le cantaran las mujeres que salían a recibirlos de la guerra, que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Digo, también señoras argüenderas que tienen que andar cantando eso públicamente, ¿no? Pero ahí metiendo cizaña luego. No lo pudo soportar. Y entonces persigue a David injustamente. Esto lo afecta a él mismo porque en vez de acabar con los filisteos, dedica los siguientes 13 años de su vida a perseguir a David.
nunca lo logra destruir, los filisteos se fortalecen y los filisteos lo terminan matando a él. Y es lo mismo que nos pasa de una u otra forma, ¿no? Cuando de repente perdemos el piso y nos volvemos obsesivos por el poder, estás toda tu vida buscando alcanzar algo que nunca alcanzas y que te termina destruyendo. Lo que veíamos hace rato. No, es que voy a trabajar para tener esto y aquello y lo otro, y de repente se te fue la vida y perdiste los momentos más importantes con tu familia, buscando darles todo sin darte cuenta que en vez de hacer que tu familia creciera, todo eso contribuyó a su destrucción. Que todo eso contribuyó a la destrucción de tu matrimonio. Me han tocado casos de consejería de hombres que con una buena intención a lo mejor de darle más a su mujer, se ausentaron tanto que al igual que Saúl, ni alcanzó a David y los enemigos que dejó sobrevivir lo destruyeron, buscando dar tanto, nunca lo alcanzaron y únicamente su relación se enfrió, se separaron y se terminaron destruyendo. Hubiera sido mejor que tal vez diera un poco menos, pero que su presencia fuera permanente y que mantuvieran la felicidad. ¿A qué, de qué les sirve tanto que construyeron si no lograron mantener la felicidad que los unió al principio? Si no lograron mantener la relación. Saúl termina tentando explícitamente contra su familia. Cuando en el primer libro de Samuel, bueno, lo voy a leer porque si no vas a creer que yo ando diciendo palabrotas públicamente. No, es que dijo un insulto en hebreo, entonces lo voy a leer si no vas a creer que soy yo. El caso es que quería matar a David y Jonatán, su hijo, era el mejor amigo de David. Jonatán, que sí era un hombre de Dios, entendía que el llamado a heredar el trono de Saúl no era él, sino David. Que no era como las empresas, al igual que en la iglesia, que no se trata de que el papá, el hijo y el nieto, digo, si tiene el llamado está bien, pero si no, no es un negocio donde a ver quién sigue en el contrato. Entonces Jonatán entiende pues que el Señor había determinado que David reinaría en su lugar cuando su padre no estuviera y siempre lo apoyó. Y qué corazón el de Jonatán, es increíble. Yo hablé de eso hace poco, el 14 de febrero, que hablamos de la verdadera amistad aquí con las mujeres y por ahí está en el Facebook un servidor. Es impresionante porque ayudar a David lo afectaba a él mismo, a sus intereses carnales, porque era pues contribuir a que él no heredara el trono. En cambio, si David moría, el heredero natural era él mismo. Pero bueno, este no es el tema del día de hoy. El punto es, primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 24, que David se escondió en el campo y cuando llegó la luna nueva, se sentó el rey a comer pan, y el rey se sentó en su silla como solía en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada porque decía, a lo mejor le pasó algo, fíjate, lo religioso que era, y no está limpio, de seguro no está purificado. Al día siguiente, dice, el segundo día de la luna nueva, esto hace la avaricia, nos termina cegando, ¿no? Todo es por amor a mi familia y así estaba Saúl. Aconteció que el lugar de David también quedó vacío y Saúl dijo a Jonatán su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán le dijo a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo te ruego que me dejes ir porque mi familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado, por tanto si he hallado gracia en tus ojos permíteme ir para visitar a mi familia. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, su propio hijo, y le dijo, hijo amado, léanlo por favor, si no van a decir que Jesse anduvo diciendo palabrotas en el púlpito. Hijo de la perversa y rebelde. O sea, se la rayó en hebreo. Ahora, si él es su hijo, la perversa y rebelde, ¿quién es? Cuando te enojes con alguien, dile, primera de Samuel 20:30. Su esposa le está diciendo a su propia mujer, perversa y rebelde, que aunque lo fuera no tenía que decirlo frente a su propio hijo. Le dice, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Otra vez la pobre señora. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre esta tierra, fíjate, aparentemente lo que le importaba era el reino de su hijo. Ni tú estarás firme ni tu reino, envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir. Y Jonatán le responde, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Y entonces Saúl arrojó una lanza para herirlo. ¿A quién? A Jonatán. Ahora,
¿No le dijo un versículo atrás que estaba preocupado por él y por su reino? Y si es así, ¿por qué entonces ahora le aventó una lanza? Esto nos muestra que lo que le importaba no era su hijo, era él mismo. Su hijo era el pretexto. A lo mejor tienes que darte cuenta, varón, que con el pretexto de darle a tu esposa y a tus hijos todo lo que necesitan, te aislaste totalmente de ellos para justificar la avaricia que hay en tu corazón. Digan conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. Y evidencia de ello es que por cuestiones materiales, al igual que Saúl, vives insultando a tu familia y aventándole lanzas a tus seres más queridos. Saúl, por su amor al poder, insultó a su mujer y le aventó una lanza a su propio hijo. Esto es lo que revela la Biblia. Sabrá Dios qué más habrá llegado a ser este hombre. ¿Cuántas veces no has insultado a tus más amados por temas que tienen que ver con el dinero? ¿Cómo te dirigiste a tu hijo cuando te manchó la sala? No estoy diciendo que le permitas que lo haga. Él tiene que aprender a cuidar las cosas, pero a ti no te justifica para insultarlo. Mi hija nos acaba de pintar un sillón de la sala con un plumón, le hizo ahí un paisaje. ¿Cómo le llaman esta arte? Abstracto, ¿verdad? Y por supuesto que no se lo toleramos, que no se lo permitimos. La disciplinamos, le dijimos que lo iba a pagar, pero pues como tiene 5 años no trabaja y no sé cómo se lo voy a cobrar. Entonces, algún día que me pida algo que se lo pueda comprar y que en otra ocasión se lo hubiera comprado, le diré, no, nena, con esto vamos a mandar a arreglar y si es necesario tapizar la sala que tú rayaste. Pero Dios me guarde de insultarla, de herirla, de dañar su identidad por algo así. Y sé que hay padres que lo han hecho. No puedo decir las palabras que han dicho frente a ustedes, porque tampoco es correcto, pero tú lo sabes bien, probablemente. Inútil, bruto, me nada más. Y ojo, la sala tiene arreglo. El daño que has provocado en su identidad, al decirle tarado, al decirle que no piensas, estás menso, estás tonto, va a tomar años sanar. Y si lo sigues remarcando y remarcando y remarcando, tal vez pueda generar una factura que tú nunca puedas pagar. Y tendrá en muchos años que venir el Señor a restaurar, como lo he hecho con muchas personas, el daño en la identidad forjado por padres avaros que hirieron a sus hijos por cosas como estas. Porque la mujer rayó el coche, que no estoy diciendo que raye el coche, que ya ves viejo, y de aquí en adelante a manejar como cafre porque no hay que amar los bienes materiales. No se trata tampoco de eso, hay que cuidar lo que tenemos, hay que valorar lo que tenemos. Pero tú no tienes derecho a andar insultando a los demás por cuestiones como estas. Hay maridos que han golpeado a sus mujeres físicamente por discusiones que tienen que ver con el dinero. Que gastaste no sé qué y se la surten, como Saúl, avientan lanzas a sus seres más queridos, que se jactan de cuán prósperos son. Discúlpame, tú eres pobre. No, yo tengo millones. Entonces eres miserable, eres esclavo. ¿Por qué? Porque tú puedes considerarte rico cuando tú tienes algo, pero cuando tú tienes algo como evidencia de que lo posees, lo controlas. Pero si en este caso el dinero define cómo le hablas a los demás, ¿cuándo pasas o no pasas tiempo con los demás? Cuando el dinero controla tu carácter, tu estado de ánimo, estás irritable porque algo pasó, te pones como Hulk porque se descompuso no sé qué cosa en casa, porque te chocaron el coche, porque esto, porque el otro. Entonces tú no tienes nada, tus bienes te tienen a ti. Y si tus bienes te tienen a ti, como le dijo Pablo a Timoteo, caíste en lazo, o sea que no eres rico, eres esclavo, porque tú estás amarrado a él. Porque un papel con algunos ceros es capaz de controlarte a ti. Porque tus bienes te controlan a ti. Y eso, discúlpame, pero aquí en China no es sinónimo de riqueza, es sinónimo de pobreza. En los tiempos de la esclavitud, los esclavos y todo lo que tenían pertenecían a sus amos. Y si algún esclavo se levantaba y decía, yo soy rico porque tengo esto, no. Tú eres pobre porque tú eres mi esclavo, porque todo lo que tú tienes es mío.
Y lo que no nos hemos dado cuenta es que a lo mejor se abolió la esclavitud de esta manera, pero tú te has vuelto esclavo voluntariamente, ya no bajo el control de personas, peor, porque ahora te controlan objetos. Antes era en contra de su voluntad, ahora tú te sometiste por tu propia voluntad. Ahora una descompostura de un aparato te controla. Ahora un bien material te controla. Ahora tu estado financiero te controla. Eres mucho más esclavo que antes. Y al igual que el amo le decía, tú no tienes nada, la forma en que tus riquezas te manipulan y te controlan, te están diciendo a gritos, ¿de qué estás hablando? Tú no eres rico, tú eres pobre, porque tú no me tienes a mí, yo te tengo a ti. El dinero, queridos hermanos, va y viene. Tus insultos, tus golpes, tus palabras, tu ausencia, los eventos tan importantes de los que te has perdido por querer estar ganando. No puedo decir que no se puede remediar, porque en Cristo todo tiene remedio, pero te va a ser mucho más costoso que aquello de lo cual que te has enojado porque has sido dañado. Digan conmigo, limpiar la sala de mi casa, 1,200 pesos. Arreglar la fascia del auto, 1,500 pesos. Insultar a mi familia y herir a mis hijos no tiene precio. Para todo lo demás existe Mastercard. Lucifer. Te pregunto, ¿por qué cayó Lucifer? La respuesta natural es porque quiso ser igual a Dios. Ahora, ¿por qué quiso ser igual a Dios? Porque se enalteció su corazón. Pero hay que irnos a la raíz. ¿Por qué se enalteció su corazón? Por causa de la avaricia. Ezequiel capítulo 28, pasaje dirigido al rey de Tiro y a Satanás, tiene doble aplicación. Te das cuenta de que tiene doble aplicación porque hay algunas características o atributos que no le puedes adjudicar al rey de Tiro, que tienen que ser atribuibles únicamente a Lucifer, como lo vamos a ver. Y vamos a ver por qué este personaje se corrompió. Ezequiel capítulo 28, versículo 1. Dice, vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí tú eres más sabio que Daniel y no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas, dice la Biblia, se enalteció tu corazón. Si sigue leyendo el contexto no cambia, sigue hablando al mismo hombre y al mismo hombre se le dice, versículo 12, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Ahora el rey de Tiro era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ahí estuvo el rey de Tiro. De toda piedra preciosa, y habla de todas las piedras preciosas que formaban su vestidura. Dice al final que los primores de tus tamboriles estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Versículo 14, tú querubín grande protector, yo te puse ahí. Está hablando de Lucifer. En el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto. ¿Algún ser humano ha sido perfecto? No. Lucifer antes de caer sí lo era, antes de que el pecado fuera conocido. Dice, eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. Ahora, si crees que son cosas distintas, el personaje de los primeros versículos, ¿por qué se enalteció? Porque a causa de sus contrataciones acumuló riquezas y a causa de sus riquezas se enalteció su corazón. Fíjate cómo sigue hablando del mismo. A causa, versículo 16, de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón también, dice, a causa de tu hermosura,
Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré a tierra, delante de reyes te pondré para que miren a ti. Con la multitud de tus maldades, versículo 18, y con la iniquidad de tus contrataciones, dice por segunda vez, que es la palabra hebrea reculá, que significa comercio. O sea que de alguna forma comenzó a comerciar con la alabanza de la cual estaba a cargo. Dice, profanaste tu santuario. Lo que sucede es que comenzó a ser tan aclamado y tan reconocido por otros ángeles, que él dijo, ¿y por qué no puedo yo ser Dios? Si me aclaman como a Dios, y quiso ser igual a Dios. Dice, yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Satanás, a causa de sus contrataciones, comienza a acumular riquezas, y tiene tanto que dijo, esto no es suficiente. Fíjate qué interesante esto. En vez de ser humilde y decir, Dios, gracias porque todo esto es por ti, porque viene a raíz de los dones que tú me diste, de la hermosura con la que me creaste, del papel especial que me diste, y humillarse más delante de Dios, paradójicamente su bendición se termina convirtiendo en su maldición. Porque en vez de humillarse delante de Dios, se enaltece y quiso ser igual a Dios. Y es lo mismo que le pasa a mucha gente. Nos casamos o conocemos a Cristo, digo, me enfoco ahorita en la parte del matrimonio, pero esto se puede aplicar para todos, y vemos la bendición de Dios, y en vez de que hoy digamos, Dios, gracias, porque cuando nos casamos soñábamos con tener al menos para la boda, porque la mayoría nos casamos jóvenes, cuando no podíamos pues prácticamente más que pagar ahí el colchón en el cual íbamos a dormir, y todo era para buscar estar juntos. Y vemos ahora que Dios de alguna forma te ha bendecido, que a lo mejor tienes o a lo mejor no mucho, pero has mantenido tu matrimonio, nunca les ha faltado techo, vestido y alimento, cubres el sustento de tus hijos, cubres la educación de tus hijos, tienen un techo, tienen comida, tienen vestido, y en vez de decir, Señor, gracias, has sido bueno conmigo, y si has prosperado más, Señor, gracias, ahora me has dado un mejor trabajo, ahora mi negocio ha crecido, ahora tengo al menos un negocio, Señor, antes no teníamos nada. En vez de ser humildes y que eso nos llevara a reconocer más a Dios, de repente como Lucifer nos envanecemos. De repente como Lucifer te encuentras gente que ya sea que ahora tiene tanto que se olvida de Dios, o que al perder lo que tenían se enojan con Dios. Como te dije hace rato, avaricia por la riqueza o por la pobreza, pero el mismo problema en ambos, falta de contentamiento. Porque si hay contentamiento, entonces como Pablo, si prospero me mantengo firme, y si me va mal también me mantengo firme, porque todo lo puedo, dijo él en este contexto, Filipenses 4 del 11 al 13, en Cristo que me fortalece. Él dijo, he aprendido a contentarme, lo vimos en la serie del contentamiento, bueno, en los dos mensajes del presupuesto, cualquiera que sea mi situación. Y hay gente que no tiene contentamiento ni cuando tiene riqueza ni cuando tiene pobreza, y entonces no importa cuál sea su situación, va a caer en avaricia. Y creen que su problema es su situación, y no se dan cuenta que su problema es su corazón. Y si tú no tratas con el problema de tu corazón, va a pasar una de estas dos cosas: o prosperas y te olvidas de Dios y te envaneces en contra de Dios como Lucifer y crees que ya no lo necesitas. Gente que eres tan rica que ya ni se congrega. Hay hermanos que ya los tienes identificados. Cuando vienen a la iglesia dices, seguramente o alguien en casa está enfermo o algo está mal en su economía. De verdad, yo hay gente que cuando llegan ya sé que algo pasó en su economía, porque solo vienen cuando hay un problema financiero. Ay, pastor, ore por mí porque me está yendo mal en el trabajo, porque no sé qué. Y cuando les va bien, desaparecen otra vez. Se los lleva el rapto por tiempo indefinido. Entonces, si no tienes contentamiento, el primer peligro es que si te va bien te vas a apartar de Dios. Y algunos que no tenían trabajo y oramos para que tuvieran trabajo, ahora no, es que tengo mucho trabajo, ya por eso no voy a la iglesia. Bueno, entonces ha de decir Dios, antes te quejabas que no tenías, y ahora que tienes, porque tienes no vienes, ¿quieres que te lo quite otra vez? Para aprender a dedicar tiempo a lo más importante. O la otra probabilidad es que si te va mal, eres tan avaro que no vas a poder amar así a Dios,
eres tan avaro y no tienes contentamiento que por eso te vas a enojar con Dios. Solamente aquel que está firme en Cristo puede ser multimillonario como Job y de un día a otro perderlo todo y decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y Job ni se apartó de Dios cuando Dios le dio, porque vemos que andaba recto en el camino del Señor, tanto que le dijo Dios a Lucifer: ¿a quién has visto como Job? Y no había otro como él en la tierra, a pesar de lo bendecido que era. Y Dios le quita todo y sigue bendiciendo a Dios y sigue amando a Dios. ¿Qué pasaría si Dios nos diera todo, Dios nos quitara todo? Si no hay contentamiento en nuestras vidas, estamos en una delgada línea en la que cualquier cambio en nuestras vidas, para arriba o para abajo, puede destruirnos completamente. Yo conozco, queridos hermanos, matrimonios que se disolvieron cuando les empezó a ir mal, que no pudieron soportarlo, que entonces se dan cuenta que su relación no estaba construida sobre Cristo, sino sobre su negocio, sobre su dinero, sobre sus bienes, sobre sus posesiones, sobre sus cuentas bancarias, sobre sus ingresos. Y Jesús fue claro: la casa que no esté edificada sobre la roca, cuando vengan vientos, lluvias y ríos y golpeen contra ella, va a caer y va a ser grande su ruina. Ay, Señor, ¿por qué? Ahí está la advertencia en Mateo 7, 21 en adelante. Si no estamos fundamentados en Cristo, va a venir algo que nos sacuda y que la va a derribar por completo. Dios le dijo a su pueblo: acuérdate, cuando yo te prospere, que yo fui el que te sacó de Egipto, el que te probó por el desierto, el que te sacó agua de la roca, el que estuvo contigo todo el tiempo. No sea que comas y te sacies y se aumenten tus vacas y tu ganado y edifiques buenas casas en las que habites y digas, Deuteronomio 8 del 12 al 16, mi poder y la fuerza de mi mano, y te olvides de Jehová tu Dios. Y es lo que le pasa a mucha gente. Israel, vemos que se quejó con Dios en los tiempos de necesidad y que muchos se olvidaron de Dios, como Dios les advirtió en los tiempos de bendición. Es la historia de Jueces. Les iba bien, se olvidaban de Dios. Les iba mal, Señor, ¿no? Es la historia de muchos matrimonios. Estamos así por esto, por aquello. No es cierto. Ese no es el problema, esa es la consecuencia del problema. El problema es que te olvidaste de Cristo porque te fue bien. Entonces el Señor tiene que permitir que venga una enfermedad, que un hijo se vaya de la casa, que venga una crisis económica, para que entonces vuelvan al Señor y tengan un matrimonio estable. ¿Y por qué permitió esto? Pues porque estaban tirando su vida a la basura, porque su relación con Dios estaba rota, porque entre ustedes hace años que ya no había ninguna comunión. Cada vez son más comunes los casos en consejería de matrimonios que dicen: Jesse, hace 10 años que no nos hablamos, hace 15 años que somos completos extraños. Y todo esto se origina cuando nos apartamos de Dios y nos volvemos fríos e insensibles, y por eso Dios tiene que permitir que algo nos sacuda, y a veces lo que más nos sacude, porque somos tan avaros, son las finanzas, para que entonces volvamos en sí y regresemos al Señor. Y entendamos que todo lo demás no es el problema, es una consecuencia del problema. El problema es que no hemos entendido que separados de Él, Juan 15:5, nada podemos hacer. Nada podemos hacer, y como matrimonio tenemos que estar firme en Él, en las buenas y en las malas. Segunda de Pedro, para terminar con el tercer ejemplo. Lucifer, Saúl. Aquí se nos habla de Balaam y de varios ministros que dejaron el camino recto. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Dice: tienen los ojos, ¿sí es ahí? Sí. Dice: llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Bueno, este es otro punto que no había tratado. Hay gente que al prosperar se empieza a volver adúltera, drogadicta, se empiezan a emborrachar, a gastarse en el alcohol, porque antes no lo hacían, no porque tuvieran convicciones, sino porque no les alcanzaba, ¿verdad? O hombres que empiezan a ser seducidos por otras chavitas, y que los brutos, en vez de darse cuenta que solo quieren su dinero, todavía creen que tienen pegue. No, pues todavía estoy galán. ¿No te has visto en el espejo, brother? Dice:
Versículo 14 dice: seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto, o sea que algún día anduvieron en él, y se han extraviado, como le dijo Pablo a Timoteo. ¿Cómo? Por la misma razón, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrendó la locura del profeta. Balaam es un hombre al que Balac le envía unos siervos a ofrecerle dinero para que maldijera a Israel, porque era un reconocido profeta. Entonces, lo que Balac no sabía es que Balaam declaraba lo que Dios hablaba, pero que él no tenía poder sobre el destino, que él únicamente anunciaba lo que Dios ya había determinado. Y Balac creía que lo que Balaam dijera iba a suceder. Entonces él piensa que si Balaam profiere palabra en contra del pueblo de Israel, eso iba a pasar. Balaam primero actúa bien como un hombre de Dios, por eso habla de gente que se desvió. Era un profeta que en inicio no se deja corromper, y él va y ora, y Dios le dice: no, yo no voy a maldecir a mi pueblo, yo bendigo a mi pueblo. Y Balaam le envía a decir a Balac: yo no puedo hablar una palabra contraria a la que Dios dijo, ¿verdad? Y no puedo hablar más que bendición hacia Israel. Entonces Balac envía a príncipes más honorables, a gente más importante, más fifi, diría nuestro presidente. Primero fueron los chairos y ya la segunda camada fueron los fifi. Y le llevan más dinero. Entonces Balaam, si ya Dios dijo que no, ¿qué tienes que decir? Oye, perdón, pero es que no se trata de esto. Es que Dios dijo que no. Es que no voy a cambiar mi veredicto porque me des más o menos. Recuerdo alguna vez que había aceptado una invitación a un congreso de jóvenes muy pequeño, de menos de 50 jóvenes, y me invitan en la misma fecha a uno mucho más grande. Y les dije: no, ya tengo la fecha apartada. Y no, pero es que aquí vienen tantos. No, es que no se trata de cuántos van, es que se trata de que yo ya di mi palabra con ellos, de que ellos ya están organizados y con mucho gusto en otra fecha o el año que entra, pero no. Y es lo que tuvo que haber hecho Balaam. No, sabes que ya te dije que no. Y dice: déjame ir a orar a ver qué me vuelve a decir Dios. Así le dice. Luego busca su historia en Números 22. Ahí está, te lo estoy resumiendo. Pero así le dijo textualmente. Como si Dios dijera: híjole, no, es que sí te dieron una buena feria. ¿Vas a dar el diezmo o no, Balaam? No, sí, Señor. Entonces diles que sí, ¿verdad? Dios le vuelve a decir lo mismo. Pero en vez de mantenerse ahí, lo que hace es ir con Balac. Y es cuando la mula le habla y no maldice al pueblo de Israel, pero les aconseja cómo hacerlos caer en inmoralidad para que perdieran el favor de Dios. Y muchos murieron a causa de esto. Entonces, públicamente mi discurso es: me mantengo en esto, pero por abajo del agua se empezó a corromper. Y así hay gente que tiene una doble moral, que su discurso es: no, sí, el Señor y lo que tú quieras, pero que empiezan a ver la forma de justificarse para corromperse a sí mismos. A lo mejor puede que sean personas, por ejemplo, que digan: no, yo soy fiel en lo que ofrendo al Señor, y porque el Señor primero y no sé qué, y su discurso suena muy bonito, y a lo mejor lo hace, pero por otra parte es avaro con su familia, o insulta a su familia, como hace rato lo vimos, cosas por el estilo que no cuadran. Entonces, o somos de tiempo completo íntegros o no, pero no podemos por una parte dar un discurso para querernos justificar delante de Dios y por abajo del agua ser medio avaros como lo hizo él. Ahora, Balaam significa devorador o glotón, y dice la Biblia que estos hombres se extraviaron. ¿Por qué? Porque siguieron el camino de Balaam, o sea, porque se dejaron comprar. No, yo jamás he robado, pero aceptaste un trabajo que te impide desde hace años estar con tu familia. Seguiste el mismo camino de Balaam. Por una parte haces lo que es honesto delante de Dios, pero por otra parte buscaste cómo justificar tu avaricia y hacer cosas incorrectas que no suenan incorrectas. Hombres que ven a su familia los fines de semana nada más, que se van durante años a vivir a otro lugar, que de plano ni se ven, que están todo el tiempo metidos en el trabajo, en el negocio. ¿Por qué? Porque son Balaams, devoradores o glotones. Quiero más y 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 más. Y mira, hermano, no te estoy predicando algo que no haya vivido alguna vez en la vida.
No me gusta poner ejemplos de nosotros porque suena como que estamos presumiendo algo por el estilo, pero tuvimos varias veces oportunidades, mi esposa y yo, de poder mejorar de algunas formas económicamente a costa de sacrificar tiempo entre nosotros, calidad de vida, y la rechazamos por eso. Varias veces que diferentes proyectos, ideas y todo pusimos en manos de Dios, y que a lo mejor hubiera habido un beneficio económico, pero que a lo mejor el costo en otro sentido hubiera sido muy alto. Y hemos renunciado a seguir el camino de Balaam. No es que seamos perfectos, nos hemos equivocado varias veces. Hace rato te conté algo que aprendí el año pasado, en una situación en la que estábamos siendo avaros al no determinar algo para nosotros, para pasar tiempo entre nosotros. Pero esto es lo importante, que seamos honestos y que reconozcamos y que corrijamos el camino, y Balaam nunca lo hizo. En vez de corregirlo, lo empeoró. Entonces a lo mejor hay muchos errores que has cometido y no se trata de que digas, no, sí es cierto, soy un desgraciado. Voy a ir con la señorita Laura para que pase el desgraciado. Sino que tú corrijas, que escuches la voz de Dios, que de una u otra forma sé que te ha hablado, que hoy te está hablando, como le habló a Balaam a través de una mula. O sea, Dios va a buscar la forma de corregir a sus hijos. Y aquí tenemos dos opciones: o reconozco y digo, sí es cierto, me he equivocado en esto, o seguimos de tercos como Balaam, aunque la mula hable. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? La falta de contentamiento. Esta gente siguió el camino de Balaam, que por tener más se corrompió. Saúl también por el poder se corrompió. Lucifer también por esta alabanza y por las riquezas que acumuló se corrompió. Y por eso es el antídoto que leímos al principio que da Pablo a Timoteo. ¿Cómo? Fíjate, habla de los que quieren enriquecerse, que caen en tentación y lazo. ¿Y cómo podemos evitar caer en tentación y lazo? ¿Cómo inicia esta parte de su mensaje? Primera de Timoteo capítulo 6, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si yo estoy contento, no voy a caer en lo que sigue, porque los que quieren enriquecerse, como Balaam, como Lucifer, como los ministros que siguieron el camino de Balaam, como de quién más hablamos, como Saúl, más y más y más y más, sin sentido ni razón. Aclaro para los que llegaron tarde, no estoy diciendo que es del diablo que tú ahorres cuando tienes un propósito como este José, que ahorró por un motivo, está bien, pero cuando quiero más y más, ¿por qué? Porque sí, nada más acumular y ahorrar y más acciones y más cuentas y más propiedades, ahí nada más porque quiero, y sigues obsesionado por más y más, vas a acabar cayendo en tentación, en lazo, en codicias necias y dañosas que van a terminar hundiéndote en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Entonces, ¿cómo puede evitar todo esto? Teniendo contentamiento. Y no tiene que ver con ser un conformista, La Biblia dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sean vuestras costumbres, Hebreos 13:5, sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora. O sea, no se trata de que renuncies a la idea de que algún día podrás tener más. Pero si tienes o no, ya eso será después. Pero hoy tienes que estar contento con lo que tienes ahora. El problema es que el diablo va a llegar y te va a decir, no, es que mañana que tengas y cuando hagas. Entonces empiezas a botar todo por lo que esperas tener mañana, cuando Dios dice, no, estate contento con lo que tienes hoy. Y por el camino recto, si el día de mañana tienes más, qué bueno. Hay gente en la Biblia que fue muy bendecida en el tiempo correcto, por el camino correcto, pero muchos se quieren brincar ese tiempo, se quieren brincar el camino. Sacrifico mi salud, sacrifico mi relación con Dios, sacrifico mi tiempo con mi esposa, sacrifico pasar tiempo juntos, ni para irte a un viaje de aniversario. No, si tienes dinero, pero no tienes tiempo, porque todo es trabajo, 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 trabajo. No, es que no puedo. No, claro que puedes, pero no quieres, porque le has dado más valor al dinero. Contentos con lo que tenemos ahora, camino correcto, tiempo correcto. Y el día de mañana si tengo más, que bueno, pero hoy tengo que estar contento, porque si no estoy contento me voy a terminar corrompiendo como ellos. ¿Y de dónde viene el contentamiento? De nuestra comunión con Dios. Si no amas a Dios, vas a acabar amando las riquezas. De hecho, le advirtió también, fue Pablo a Timoteo, fue Judas, no recuerdo, pero lee todas las cartas de Pablo a Timoteo y todo Judas y lo vas a encontrar.
Pero de hombres en los últimos tiempos dice, amadores de los deleites más que de Dios. Déjame ver, ¿no? Judas no está, entonces sí fue Pablo a Timoteo. Si no, en toda la Biblia por ahí está. Entonces hay gente que a lo mejor sí ama a Dios, pero no más que a sus deleites. Y termina siendo a Dios a un lado. Termina siendo Dios a un lado. Segunda de Timoteo 3:4. Sí fue Pablo a Timoteo, muchísimas gracias. Entonces hay mucha gente que a lo mejor ama a Dios, viene a la iglesia, lo que sea, pero se empieza a corromper porque ama más los deleites que a Dios. Y piensan que teniendo todos estos deleites van a estar contentos y se les ha olvidado que el gozo es un fruto del Espíritu Santo, según Gálatas 5:22. Así que no puede manifestarse en nuestras vidas de forma permanente si no es a través de nuestra comunión con Dios. Es lo que Pablo dijo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el Señor es tu fortaleza, tú estás contento. Entiendes lo que significa el Salmo 16:11, en su presencia hay plenitud de gozo y paz y delicias a su diestra para siempre. En la presencia de Dios te sientes pleno y es todo lo que tú necesitas. Y disfrutas de estar en Él, disfrutas de lo que Él te da, disfrutas de cada segundo, pero cuando no estás en el Señor, pierdes, como hace poco lo veíamos, esta capacidad que solo viene de Él, de disfrutar lo que tienes. Y entonces en vez de disfrutar lo que tienes, crees que el problema es que no tienes lo suficiente y quieres más y más y más y más y más y caes en todo este círculo vicioso. Y mucha gente no ha entendido que el ojo nunca se va a saciar de ver, Eclesiastés 1:8, ni el oído. ¿Qué dije? Si el ojo de ver ni el oído de oír. Es que un día lo dije al revés, el ojo de oír y el oído de ver. Entonces Jesús dijo, cualquiera que beba de esta agua, Juan 4:13, volverá a tener sed. Y mientras más rápido lo entiendas, más pronto y con mayor medida tendrás contentamiento. Mientras no lo comprendas, pasarás toda la vida desperdiciando lo que más vale la pena, intentando alcanzar aquello que tú crees que te iba a llenar más. Vas a invertir tu vida, tu tiempo, buscando saciarte y estar pleno, y cuando tal vez te des cuenta del engaño, probablemente ya sea muy tarde. ¿Cuántos momentos tan importantes no te has perdido por tu avaricia? ¿Qué lugar ocupa Dios, tu esposa, tus hijos, tu vida en tu agenda? Hay muchas formas de ser avaros. El domingo nos toca dentro de la serie de Ámate el tema que tiene que ver con el cuidado físico. Y hay gente que a lo mejor dice, no, es que es muy caro mantenerse sano por la alimentación y el ejercicio. ¿Y cuánto no te gastas en otras cosas? Me voy a ventanear el domingo, porque durante mucho tiempo yo le echaba la culpa que tenía mi rodilla lastimada y no podía correr y pagar un lugar con alberca era muy caro, y de repente me doy cuenta cuánto gasto en otras cosas y cuán avaro soy que no estoy invirtiendo en mi salud. Y hay muchas formas en las que podemos estar de repente nosotros totalmente desviados, con todo el presupuesto al revés, dedicando más a lo menos importante y menos a lo más importante, y no nos damos cuenta. Y nos perdemos de repente aniversarios, cumpleaños de los hijos, momentos con ellos, porque todo el tiempo es el trabajo y el dinero para darle lo que más necesitan. Aguas, te estás desviando del camino, te estás extraviando de la fe, te estás desviando del camino correcto, estás siguiendo el camino de Balaam. Ahora, necesitas que una mula te hable. Ahora el que está al lado, háblele al otro y dígale, arrepiéntete. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Has sido fuerte, nos has confrontado, nos has jalado las orejas. Vimos solamente algunos de muchos ejemplos. Dios, realmente podríamos hacer una serie entera que hablara de la avaricia, pero la idea era ver en un mensaje dentro de esta serie lo más importante. Alguno de los ejemplos, Señor, probablemente es como un saco que nos quedó. A lo mejor no se mencionó el ejemplo en el que hemos caído nosotros de forma explícita, pero tú nos los has hablado, tú nos los has mostrado. Te pedimos perdón, Señor. Reconocemos que esto se ha debido a que nuestra comunión contigo se ha debilitado. Eso nos ha llevado a perder contentamiento, a no
tener la capacidad de disfrutar lo que tú nos has dado, de valorar lo que nos has dado, a que no tenemos una acción, un espíritu de gratitud, a que solo son quejas y no agradecemos y no valoramos lo que tenemos. Y entonces hemos caído en el engaño de creer que si tenemos todo eso que está en nuestra mente estaremos plenos. A lo mejor muchos ni se han dado cuenta, pero ya alcanzaron hoy lo que hace años atrás deseaban. Pensaban que entonces serían felices y ahora en vez de ser felices están deseando algo más. Y cuando tengas eso algo más, seguirás viendo al futuro y mientras no estemos en ti, Señor, nuestros ojos, como Salomón decía, jamás se van a saciar de ver ni los oídos de oír. Dios, te lo confesamos como pecado, cualquier tipo de avaricia, cualquier tipo, Señor, de forma en que hayamos practicado la avaricia en nuestras vidas, hoy te la entregamos. Ya sea si como Saúl hemos herido a nuestros seres más queridos, los hemos lastimado con nuestras palabras, con nuestras miradas, con nuestra ausencia. Si como Balaam hemos, Señor, sido personas de doble moral, por una parte hacemos lo correcto, pero por otra parte, Señor, hacemos aquello que es incorrecto, solo que no es tan visible, no es tan evidente, pero no podemos negar que está mal. Si como Lucifer nos hemos envanecido por tu bendición en vez de agradecerte, o si caso opuesto, Señor, nos hemos enojado contigo al pasar tiempos complicados, todo esto son formas de avaricia. Si nos hemos alejado de ti, si nos hemos descuidado a nosotros, Señor, ¿de qué sirve estar trabajando para vestir bien y dormir en una casa grande, en un colchón cómodo, si nuestro propio cuerpo lo estamos descuidando? El templo donde tu Espíritu Santo habita. No nos damos cuenta que todas estas son formas de practicar la avaricia. Hoy te las entregamos y te pedimos que tú nos muestres todo aquello que tenemos que corregir y que a través de nuestra comunión contigo, Señor, y si no la ha habido, hoy la queremos restaurar, restablecer. Tengamos ese gozo que solo tu Espíritu Santo puede dar y que entonces estemos contentos simplemente con el sustento y abrigo. Y lo demás, si viene, qué bueno, y como Pablo podamos decir, si tengo está bien, lo disfruto, pero no me envanece, y si no tengo tampoco me enojo, porque Cristo me fortalece. Que no nos aparte de ti la riqueza, que no nos haga blasfemar en contra de ti la necesidad, que nos mantengamos firmes como Job, bendiciendo tu nombre, sea que des o sea que quites, Señor. Que entendamos que el problema no es ni los tiempos de necesidad ni los tiempos de abundancia, es la falta de contentamiento, es el amor al dinero. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.